Dios les bendiga grandemente, hermanos y amigos que nos escuchan. Este es su pastor David Arce de la Iglesia Cristiana Peniel en Enfield, Connecticut. Y he decidido separar este tiempo para hablarles de unos asuntos que he considerado importantes para esta época de tanta confusión, especialmente con esto del coronavirus que ha salido y muchas veces estamos viendo mucha desinformación, mucha información incorrecta, las cuales han puesto un poco más de peso y preocupación en los hermanos cristianos. Y quiero aclarar estos puntos, son muchos puntos, tal vez no me dé tiempo de aclararlos todos, pero he tenido que anotar varios de ellos para así no olvidar ninguno de los que quiero discutir en este momento. Y quiero comenzar hablándoles de que en estos momentos están surgiendo muchas profecías, visiones con respecto a esto del coronavirus o el coronavirus. Y muchas de estas profecías simplemente son repeticiones de lo que ya nosotros podemos oír de la palabra de Dios. No hay nada nuevo en ellas, pero muchas veces se profetiza según lo que se está viendo. En la palabra de Dios, siempre Dios ha llevado aviso al pueblo a través de profecía, pero lo hacía antes de que ocurrieran los sucesos. Hoy en día se están trayendo profecías y visiones después que el suceso ha ocurrido. Y aunque muchas de ellas son verídicas, otras se usan para juzgar y para confundir al pueblo de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado con todo esto. Podemos notar que cuando hay temblores de tierra, rápidamente todo el mundo profetiza sobre los temblores. Tan pronto sale una plaga, ya se acabaron todas las profecías de los temblores y ahora se profetiza sobre las plagas. Tal vez en el día de mañana se comience a profetizar de una sequía, después de ver la sequía, y se olviden entonces de la plaga. Digo esto porque tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que probar los espíritus y tenemos que estar conscientes de lo que se levanta cuando hay confusión. También quiero decir, hermano, que hay que estar preparado en todo tiempo. Tiempo bueno y tiempo malo. No podemos dejar para prepararnos cuando vemos las cosas malas. No necesitamos oír una profecía para prepararnos. Tal vez el que no conoce de Dios necesita esto. Pero aquel que conoce la palabra de Dios no necesita una profecía para prepararse. Así que abramos nuestros ojos y tengamos cuidado, porque las cosas que he oído, las cosas que hemos experimentado son cosas que a veces dan miedo y traen confusión. Así que otra cosa que quiero discutir, y no quiero ser muy extenso, es cómo muchas veces se ha juzgado de falta de fe aquel que se preocupa o aquel que se guarda, aquel que tal vez tiene que cerrar su iglesia por órdenes del gobierno. Y esto está pasando en todos los países. Y quiero leer una lectura la cual he traducido. Y la he traducido para que usted la entienda. Así que esta es la lectura. Escuche bien. Tu pastor nunca ha pastoreado una iglesia a través de una pandemia. Cuando él abre la iglesia, algunas personas dirán que debió cerrar. Cuando la cierra, dirá que debió abrir. Cuando no saluda estrechando la mano, que necesita fe. Cuando da la mano, que es tonto o ignorante. Él va a tener que tomar algunas decisiones difíciles para proteger el rebaño. Considerando todo, desde tu crecimiento espiritual hasta acciones legales en contra de la iglesia. Cosas que muchos ni siquiera han pensado. Recuerda esto. Nadie quiere que las cosas marchen bien en la iglesia más que tu pastor. En estos momentos, los pastores necesitan de la oración y el apoyo. Y esto es una realidad. Ni aún los pastores han vivido esta situación. Nadie en el mundo puede decir que ha vivido una pandemia. Son cosas que habían ocurrido hace tantos años atrás. Y esto es algo nuevo. Esperamos en Dios que esto no dura por mucho tiempo. Pero todo el mundo necesita oración. Necesita apoyo en estos momentos. Y es algo más que sea de crítica o tal vez de confusión. Así que yo te invito a darle el apoyo a tu pastor, a tu pastora, a todo aquel que en este momento
está buscando el bien de la iglesia. Cuando nosotros leemos en Romanos 13, nos da otra razón por la cual nosotros debemos estar unidos en esto. Dice la palabra en Romanos 13, que nosotros debemos someternos a todas las autoridades superiores, porque estas autoridades son puestas por Dios. Y el gobierno ha pedido a las iglesias de más de 10, de grupos de más de 10 que cierren, al menos que puedan proveer de 3 a 6 pies entre cada uno. Sabemos que es algo que es muy difícil, pero tenemos que entender que es la responsabilidad de la iglesia someterse a las autoridades superiores. Estas órdenes no van en contra de la palabra de Dios, sino que son para beneficiar a toda la sociedad. Por lo tanto, es responsabilidad de la iglesia estar en conjunto con el gobierno en este momento. Dice Romanos 13 que porque las autoridades son puestas por Dios, el que resiste la autoridad resiste a Dios y acarrea condenación. Esto lo dice Romanos 13. Ahora, hay una labor que hacer de la iglesia. Y la iglesia debe unirse en estos momentos al gobierno y a la sociedad para darle apoyo en todas las cosas. Muchas veces hay personas que de todo corazón quieren mantener la iglesia abierta. Y el Señor conoce los corazones. Pero hay personas que simplemente buscan rebelarse en contra del gobierno. Hay personas que tal vez nunca quieren estar en la iglesia orando y ahora que el gobierno dijo que cerraran, quieren estar orando en la iglesia. Hay que ver cuál es el propósito del corazón, porque Dios pesa los corazones. Si lo estamos haciendo de todo corazón, si el propósito de nuestro corazón es el bienestar de la iglesia, Dios así lo sabe. Pero si es simplemente ser rebeldes, podemos estar seguros que no va a cumplir el propósito con el cual está hecha la oración y la reunión entre los hermanos. Sabemos que va a ser mucho más difícil hacer las cosas con el templo cerrado, pero tenemos que entender que ahora tenemos unos medios que antes no teníamos, como son la tecnología a través de la internet, los teléfonos, los mensajes de textos, y son medios que debemos aprovechar. Ahora, digo esto, hermanos, porque debemos considerar la iglesia. Hermanos, los cuales son tal vez ancianos, tal vez tienen condiciones médicas y aún están dentro de la iglesia. Tal vez mujeres embarazadas y muchos otros hermanos que no sabemos cuál es la condición que están viviendo. Hay personas que aunque no son ancianos, son personas adultas y tal vez personas con condiciones. Y debemos pensar en ellos. Si tal vez nosotros haríamos tal vez algo para hacerles daño. Y sabemos que no es así. Ahora, ¿por qué les digo esto, hermano? Nosotros como iglesia tenemos que hacer nuestra parte. Y bíblicamente yo quiero compartir una palabra contigo para que tú entiendas cuál es nuestra parte. Dice la palabra en el libro de Proverbios 22:3. Y no solamente Proverbios 22:3, sino 27:12. Así que lo repite. Y nos habla el libro de Proverbios y dice, el avisado, que es el entendido, el sabio, ve el mal y se esconde. El avisado tiene la capacidad de esconderse, de protegerse cuando ve algo malo. Pero dice, más los simples, los menos sabios, los más valientes, los que tal vez tienen una super fe. Y tal vez podemos poner otras palabras ahí. Dice, estos pasan y reciben el daño. ¿De cuáles somos nosotros? ¿Los sabios, los avisados o somos los simples? Esta es palabra del Señor. Nosotros tenemos que poner nuestra parte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos de nuestra parte, entonces Dios va a hacer la suya. Y voy a hablar de esto más adelante para que tú entiendas que esta es la voluntad de Dios. Yo te pregunto, ¿acaso Noé cuando predicó e hizo el arca, cuando comenzó a caer el diluvio, se fue fuera del arca Noé a predicar en la popa o en la proa del barco? No. Él se escondió con todos los animales, como el Señor le había dicho. Te tengo que preguntar, ¿acaso fueron María y José faltos de fe cuando ellos, por orden de un ángel, huyeron a Egipto cuando Herodes quería matar a Jesús? No. Ellos simplemente usaron el sentido común, lo que el ángel les ordenó, porque Dios nos ha permitido muchas veces saber y tener el conocimiento de muchas cosas,
para no caer en la ignorancia. Muchas veces dice la palabra, mi pueblo perece por falta de ese conocimiento, de esa sabiduría. Y es tiempo de que pongamos ese conocimiento a trabajar por el bien de la iglesia. Ahora, quiero decirte que el Señor hace su parte cuando tú y yo hemos hecho nuestra parte. Y tú me preguntarás, ¿es esto bíblico? Y déjame decirte, sí lo es. Cuando Cristo fue a la tumba de Lázaro y Cristo llegó, Él dijo, por favor, muévanme la piedra. Cristo con su poder podía mover la piedra. Lo hizo cuando resucitó. Pero Él no la movió porque allí habían personas que podían hacerlo. Él también dijo cuando resucitó a Lázaro, tomarlo y desatarle de sus ataduras, de todo lo que tenía alrededor de su cuerpo. Y aunque esto tiene un contexto bíblico, espiritual, tenemos que entender que Cristo no le desató, pero Cristo hizo algo. Cristo lo resucitó. Cristo hizo lo que los demás no podían hacer, pero lo que los demás podían hacer, Él les dijo a ellos que lo hicieran. Y esto es lo que nos toca a nosotros. ¿Tú quieres que Dios nos guarde, que Dios esté con nosotros? Es tiempo de hacer nuestra parte. Cuando el Señor llamó a Moisés y estaba frente al mar, el Señor le dijo a Moisés, levanta lo que tienes en la mano, levanta tu vara. También le dijo a Josué cuando iban a cruzar el Jordán, cuando los sacerdotes hayan mojado la planta de los pies, entonces yo abriré las aguas del Jordán. Y así lo hizo, pero lo hizo cuando ellos habían mojado sus pies. Así que yo quiero que tú entiendas que es tiempo de nosotros hacer nuestra parte para que Dios haga la de Él. Esa es la voluntad del Señor. Y muchas veces nos confundimos y muchas veces juzgamos, pero esta no es la voluntad de Dios. Dios lo que quiere es que cada uno de nosotros, hermanos, estemos en la misma página. Quiero decirte que cuando el Señor fue a multiplicar los panes y los peces, le dijo a los discípulos, mira, acomódalos de 50 y en 100. Y luego que terminaron, les dijo, recoged las canastas de lo que sobró. Cristo podía recoger las canastas, Cristo podía acomodarlos en grupos, pero Él hizo lo que los apóstoles no pudieron hacer, multiplicar los panes y los peces. Pero los apóstoles tuvieron que hacer aquello que ellos podían hacer. Tú puedes hacer muchas cosas para protegerte tú y para proteger tu iglesia. Así que si tú estás protegiendo a tu iglesia, no te sientas mal por hacerlo, porque la voluntad de Dios es que hagamos nuestra parte. Quiero decirte, hermano, y quiero que entiendas que muchas veces cuando nosotros hacemos nuestra parte, no tenemos que estar clamando por tantos milagros. Y quiero que me entiendas en esto. Nosotros clamamos por milagros, necesitamos de milagros, pero muchas veces necesitamos de milagros porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Muchas veces necesitamos salud y sanidad porque no nos cuidamos. Muchas veces necesitamos provisión porque hemos malgastado lo que tenemos. Por eso cuando hacemos nuestra parte no tenemos que clamar tanto. Porque hay que clamar al Señor para que nos sane de un virus y podemos cuidarnos de él. Yo prefiero no tener que clamar tanto y vivir avisado, librándome del mal. Y si por alguna razón el mal quiere tocar a mi puerta, yo sé que el Señor me va a guardar. Quiero decirte, hermano, que tener fe no es no usar el sentido común. Estamos llamados a utilizar el sentido común. Y hay personas que piensan que tener fe es simplemente ignorar lo que nuestro sentido común nos ha dicho. Dios nos ha hecho seres inteligentes, nos ha dado sabiduría y tenemos que utilizarla sobre todas las cosas. Somos más sabios que los animales. Somos más sabios, hermano, que las plantas. ¿Por qué? Porque a Dios le ha placido así. Y Dios quiere que tú utilices esa sabiduría que Él te ha dado. Pero también quiero decirte que tener fe no es igual a tentar a Dios. Y esto es muy importante. Hay personas que creen que tener fe es tentar a Dios. Y bíblicamente quiero decirte que esto está en contra de la palabra de Dios. Cuando Cristo fue tentado en el desierto, el enemigo le tentó en una de las tentaciones, le citó la palabra de Dios. Y mientras le citaba los salmos, le decía, tírate de aquí. Si dice la Biblia, en este momento le llamamos la Biblia, pero en aquel momento no le llamaban así. Si tú te lanzas de aquí, sus ángeles te van a guardar de todo peligro, para que tu pie no tropiece en piedra. No vas a recibir ningún daño. Y esa palabra es verdadera. Y esa palabra
Cristo podía hacerla real. Dios podía hacerla real. Pero ¿sabes qué? El Señor le contestó por la misma palabra. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Porque tentar al Señor es pecado. Tentar al Señor es ir en contra de su voluntad. Y el Señor le contestó así a Satanás. ¿Cómo contestaremos nosotros ante esta situación? Nosotros no podemos tentar a Dios. ¿Qué es tentar a Dios? Es decir, Dios va a hacerlo. Dios puede hacerlo. Seguro que puede hacerlo. Pero entonces, ¿cómo lo hará? El Señor lo va a hacer cuando ya nosotros no podamos hacerlo. Mientras nosotros podamos hacerlo, el Señor no tiene por qué hacerlo. Él quiere que hagamos nuestra parte para entonces Él hacer la suya. Mira, hermano, mira, amigo, guárdate, cúbrete. Trata de no entrar en contiendas, de no entrar en divisiones, en cuestiones de la fe. El Señor nos va a guardar, pero el Señor nos ha dado sabiduría también. Así que este es el consejo que te estoy dando. Y quiero terminar con esto, con algo que debemos entender cada uno de nosotros. Primeramente, la iglesia de Cristo somos nosotros. No es el templo, no son las paredes, somos nosotros. Y nosotros tenemos que ser capaces, tener la habilidad, la capacidad de buscar al Señor en todo momento, en toda situación y sobre todo en todo lugar. No puede ser que yo busque bien al Señor en la iglesia y no pueda buscarlo bien en el hogar. No va a ser lo mismo cuando estamos con los hermanos. No va a ser lo mismo cuando podemos compartir, cuando podemos abrazar al hermano. Seguro que no. Es mejor estar juntos en el templo. Pero ante esta situación, el Espíritu de Dios puede ayudarnos a nosotros a buscar al Señor, donde quiera que estemos, porque somos hijos de Dios donde quiera, porque el Espíritu de Dios está con nosotros donde quiera que estemos. Y para terminar, quiero que sepas que esto es algo temporero. Esto es algo que va a pasar. Pero nos abre los ojos, porque va a haber un día, hermano, y amigo que me escucha, que muchos van a querer comprar alimentos y aunque tengan dinero, no va a haber alimentos. Muchos van a querer buscar la iglesia y la iglesia va a estar cerrada. Así que esto es un aviso para que abramos nuestros ojos. Esto es un reconocimiento o una parte de lo que puede ocurrir un día para que nosotros estemos preparados en todo momento. Es momento de estar preparados para cuando tengamos que estar junto a nuestra familia. Es un momento bueno para nosotros estar celebrando un culto familiar, un altar familiar, para que nuestros hijos sepan cuáles son los sacerdotes de la casa, los padres de la casa, tal vez las madres que están enseñando la palabra a sus hijos. Porque no pueden dejarle todo a la iglesia, al pastor. En estos momentos son momentos difíciles, pero el Señor los utiliza para fortalecernos, el Señor los utiliza para enseñarnos. Así que seamos obedientes, seamos avisados, seamos sabios delante del Señor. Y oremos al Señor por si en algún momento no es suficiente lo que hacemos, que Él sea guardándonos y protegiéndonos a cada uno de nosotros. Dios les bendiga grandemente. Este es su pastor David Arce de la Iglesia Cristiana Peniel en Enfield, Connecticut. Les saludo y será hasta la próxima.